Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Dale, profe, gracias. Vamos a empezar. Profe, perdón por interrumpirlo. ¿Va a grabar la clase? Sí. Dígame. Volver a cambiar la configuración. Es PowerPoint el que me cambia la configuración. Ahora sí estamos viendo la pantalla completa, ¿cierto? No, profe, todavía no. No. Ah, caray. Ah, ya. ¿Y ahora? Un cuarto de la pantalla, profesor. Está igual que ayer. ¿Y ahorita? Una franja blanca. Vamos a ver qué pasa. Okay. Ahí está. ¿Y ahorita? Ya se ve. Ya. Autorizo. Ok. Bueno, ayer nos quedamos en este simple ejemplo y como una muestra de que debes dejar de ver figuritas, ¿verdad? Hay procesos detrás de cada concepto y tu entrenamiento como ingeniero, pues va a ser descubrir todo lo que hay detrás de lo que tú percibes, ¿cierto? Ok, en un principio se pensó que Grossman había desarrollado su escala, su esquema de severidad de temple de una manera cualitativa. Sin embargo, esto no es así. Oh, perdón, me brinqué un pequeño concepto. Pues tenemos hasta ahorita que el diámetro crítico es aquel diámetro de una barra que, templada en un medio con severidad H, te proporciona mínimo 50% de martensita al centro. Bueno, más bien 50% de martensita al centro, ¿verdad? ¿Eso qué significa para ese acero en ese medio? Si yo templo una barra con un diámetro más pequeño, me voy a asegurar que tenga más del 50% de martensita. ¿Qué pasa si templo una barra de ese mismo acero en ese medio con un diámetro mayor? Pues simple y sencillamente el centro va a tener menos del 50% de martensita. Es una medida cualitativa, ¿sí? No es una medida intrínseca de la templabilidad de un acero. ¿Me sirve para diseño? Sí. ¿Me sirve para calcular? Sí. Pero no me sirve como una medida absoluta, una medida intrínseca de la templabilidad de los aceros. ¿De acuerdo? Entonces, severidad de temple está definida como la relación entre el coeficiente de transferencia de calor y la conductividad térmica del acero que estoy templando, que estoy enfriando. En realidad, la conductividad térmica de los aceros, entre los diferentes aceros, va a variar muy poco, a menos que se trate de un acero fuertemente aleado. Pero estas metodologías de teoría de templabilidad aplican para aceros de mediana y baja aleación, no aplican para los aceros aleados. En los aceros aleados es tanta la templabilidad, es tanta la respuesta al endurecimiento por temple que esos conceptos no aplican, ¿de acuerdo? Inclusive puedo llegar a tener temple de ciertos aceros fuertemente aleados en el aire. Si yo los austenizo y los expongo al aire, se van a templar, ¿de acuerdo? Evidentemente en esos aceros
las curvas TTT y CCT están totalmente desplazadas hacia la derecha. Entonces, severidad del enfriamiento, severidad de temple, no es más que una medida indirecta del coeficiente de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Estas son 5 barras, bueno, perdón, 7 barras, 2, 4, 6, 8, 9 barras de 1 a 0 en dos diferentes referencias bibliográficas. Uno dice que es un 1040 y otro dice que es un eutectoide. Carece de sentido porque no tengo realmente la composición, no tengo el historial termomecánico, pero me sirven estas barras. Puedes observar que existe un halo, existe un aro de cebolla, existe un aro con un tono gris más claro. ¿Lo alcanzas a percibir? Sí. Sí, profesor. Observa algo interesante. Cuando se fabrican barras de gran sección y no se deforma apropiadamente, puedes observar que aquí hay una segregación central en esta barra, que sí, probablemente venía de solidificación estacionaria y se segregó al centro, y aunque la deformaron no fue suficiente para romper la estructura de solidificación. Si yo someto a trabajo mecánico esto en torsión, flexión, tensión, compresión, como el trabajo que es una flecha, esto va a generar, esta heterogeneidad microestructural puede generar la concentración suficiente del esfuerzo para propagar una grieta de fatiga. Es una curiosidad tecnológica. Puedes observar que medianamente el espesor de la película que no ha templado permanece casi constante hasta que reduzco el diámetro de la barra a un cierto tamaño. La nomenclatura que vamos a seguir con las barras templadas va a ser la siguiente. La sección más oscura, ¿recuerdas que ayer decía yo que cuando yo hago el macroataque de una barra que ha sido templada, la sección en donde predomina la mezcla no martensítica, esto se interpreta como perlita, perlita y vainita, se va a atacar más rápido que la sección en donde predomina la martensita, ¿cierto? ¿Sí recuerdas que lo comenté ayer? Sí, profe. Entonces, esta sección se le denomina como DU, de unquenched, ¿de acuerdo? Es el diámetro de la barra que no está templado. Evidentemente, la sección exterior va a ser el diámetro de la barra, ¿de acuerdo? De tal manera que yo voy a hacer la relación de DU en D. DU es la zona no templada, D es la zona es la barra, es el diámetro de la barra. ¿De acuerdo? Entonces puedes observar que DU, bueno, el espesor de la cáscara que templó permanece más o menos constante. Aquí puedes ver, estos puntitos que ves son las medidas de la dureza Rockwell C. Se mide en dos ejes, generalmente se promedian y ya con eso puedo entonces construir mi curva de penetración del endurecimiento. Es decir, que esto representa esto, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, yo te dije, imagínate que la parte de la barra, en este caso de la barra de 2 pulgadas, ¿verdad?
Esto representaría la sección que no templó y esta sección representaría la sección que sí templó de esa barra. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo son los valores de la dureza promediados tomados en dos ejes. Ya somos el 80%. ¿De acuerdo? Entonces, observa que va aquí en esta zona ya está más tenue, ¿verdad? La diferencia, el contraste entre las dos fases. Y aquí, aquí ya no puedo observar realmente exactamente. Cámara, qué pedo. Entonces, en este diámetro, este sería el diámetro 7, y este sería el diámetro 6. Eso significa que el diámetro crítico está entre estos dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este no templó, está todo gris oscuro, y este alcanzó a templar, perdón, al revés, este ya templó completamente y este no templó esta sección, ¿verdad? Este es justamente U, ¿de acuerdo? Para este diámetro. Todos están enfriados en un medio que de acuerdo a la referencia bibliográfica nos dijeron es H igual a 1. O sea, agua con agitación moderada a leve. ¿De acuerdo? Entonces, este templó, ¿por qué? Porque no tiene una sección sin templar, no tiene una sección negra. Este templó. Porque se ven más oscuras, pues generalmente en el macroataque pues esperaron más tiempo, por eso está más oscura, simple y sencillamente. ¿De acuerdo? Entonces, mi diámetro crítico para este acero enfriado en este medio con H igual a 1, está ubicado entre esta barra y esta barra. Esta barra es, me parece, creo que es 7, es 1 pulgada. 1,05, no, D6 es 1 pulgada. D6 es igual a 1 pulgada. Profe, ¿y entonces seguirían haciendo solo macroataques hasta determinar el tamaño de DC o cómo? No, en este caso, el método consiste en hacer toda la serie. Tú no sabes dónde está el diámetro crítico. Este es un mal ejemplo de cómo yo no lo haría. ¿Por qué? Lo ideal es que tomes el material con el mismo historial termomecánico. Claro, vas a tener una desventaja. Si yo tomo barras del mismo acero, pero que fueron procesadas por laminación, por extrusión o por forja a diferentes diámetros, voy a tener 9 diferentes, son 8, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 9, perdón. Voy a tener 9 diferentes historiales termomecánicos. Entonces, lo más recomendable es tomar una barra gruesa y maquinar de ahí los demás diámetros. Esto puede traer también una desventaja, pudiera tener una desventaja, que en muchas ocasiones la deformación no es homogénea, por lo tanto, el centro podría entregarte otra respuesta al tratamiento térmico. ¿De acuerdo? Ahorita voy a continuar con la demostración del ejemplo y voy a regresar para recalcar algo importante. Si yo grafico la relación para cada una de estas barras de DU en D, en donde DU en D va a cambiar porque está cambiando, en estas
aunque se ve la cáscara casi constante, recuerda que estoy cambiando el diámetro de la barra. Por lo tanto, va a cambiar la relación de U en D. Entonces voy a graficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, las que templaron evidentemente van a estar en 0 aquí amontonadas, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es hacer una regresión con el comportamiento de DU en D y DU en D y voy a calcular la ordenada al origen para obtener el valor del diámetro crítico. Este es el método experimental para determinar el diámetro crítico y no requiere instrumentación sofisticada. No necesitas un microscopio de transmisión. No necesitas equipamiento más sofisticado que tener una sierra mecánica o una cortadora de disco, tener tu equipo básico de preparación metalográfica para macroataque, tener tu reactivo de ataque y tener tu durómetro. Y con base en eso, puedes calcular el diámetro crítico de un acero. ¿De acuerdo? Recuerda, para H igual a 1. La limitación del diámetro crítico es que nada más es válido para un medio de enfriamiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, en tus apuntes, ahí viene esta gráfica, viene esta figura, pero además viene una figura en donde están todo lo ancho de la página esta figura. En ella tengo DU en D y en la parte de arriba tengo D o H por D en milímetros y en la parte de abajo tengo D o H por D en pulgadas. Entonces, graficando en esta escala esta relación de DU en D para ese acero, voy a calcar el comportamiento en transferencia de calor para ese acero y el resultado sobre el endurecimiento. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, se basa en un principio de transferencia de calor, de que solamente un acero con una respuesta, con un diagrama TTT, CCT determinado para esa composición química, para ese historial termomecánico, te va a resolver y te va a calcar esa trayectoria. Entonces, generalmente se hace con un acetato, con medios electrónicos, etcétera. Actualmente ya los softwares de diseño de tratamientos térmicos ya lo hacen electrónico, ¿cierto? Entonces voy a tener que, aquí voy a leer el producto, ya no me interesa el diámetro, aquí lo que me interesa es el producto H por D, y entonces leo que H por D vale 1.5, esta es una escala logarítmica, entonces con H por D de 1.5, conociendo que el diámetro crítico vale 1.05, que ya determiné previamente en esta escala que es lineal completamente, entonces puedo despejar el valor de H en esta ecuación, ¿cierto? Y va a ser 1.5 entre 1.05 y eso te va a dar como resultado 1.42. ¿Eso qué significa? Que este método me sirve para calcular la severidad de temple de un medio. Nuevamente, tengo entonces ya dos maneras prácticas. No me gusta usar el término empírico o teórico. Si se fijan, casi no uso yo esos términos. Ni tampoco el práctico y el teórico. Es como a quién le vas en las luchas, al rudo o al técnico. Es cuestión de gustos, ¿verdad? En un principio yo no entendía algo que nos decían cuando se inauguró el nuevo modelo educativo del Politécnico, ¿verdad? Nos decían, a los alumnos hay que darles competencias para que se puedan desarrollar haciendo una serie de actividades, una serie de labores que no necesariamente involucren el cálculo o no necesariamente involucren el diseño o la investigación. Entonces yo no entendí darle competencias a mi alumno. Claro que esto es una competencia y es una competencia técnica. ¿Cuál es la competencia? Que en un entorno industrial de tratamientos térmicos, tú puedes comprender cómo
hacer para calcular, uno, el diámetro crítico de un acero? ¿Por qué? Es cierto, existen tablas de diámetros críticos ideales, pero esos diámetros críticos ideales son para una composición química con justamente un historial termomecánico dado. Si tú cambias el historial termomecánico, si cambia el tamaño de grano austenítico, si cambia el método de manufactura, si cambia la condición macro o microestructural, cambia la respuesta al tratamiento térmico. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera práctica o empírica o experimental o en planta de calcular el diámetro crítico de un acero. Y este método es un método, yo no le diría empírico, ¿verdad? Para mí es un método técnico para determinar la severidad. ¿Para qué me interesa determinar la severidad? Como puedes ver, y si recuerdas, aquí me dijeron en el mismo texto, nominalmente la severidad era de 1. Y ahora sí, con exactitud yo puedo decir la severidad de ese medio en el cual se templaron estas barras de este acero, en realidad no era 1, en realidad era 1.42. ¿De acuerdo? Profe, el dato de 1.5, ¿nosotros lo propusimos o lo tenemos como dato? Lo lees. Esto es O, 1.5. Este es 1, la escala es logarítmica, esto es 2. Está en la gráfica, ¿no? Está en la gráfica. ok. Entonces, ¿cada una de esas curvas representa un H diferente? Representa la respuesta, la combinación de la respuesta intrínseca y extrínseca de esa condición de temple. Es decir, un acero con su historial termomecánico, una serie de días que están enfriados en una severidad H que no conozco. Ok, gracias. ¿Sí? Cuando se lo traté de explicar a alguien de la industria, me costó mucho trabajo. Y en realidad, ¿de dónde salió esta gráfica, esta curva, esta serie de curvas? No viene más que de la transferencia de calor. Esto es pura transferencia de calor. Por ahí te recomiendo que le eches una ojeadita a un clásico de la metalurgia que se llama Gaskell, Transport Phenomena in Metallurgy, fenómenos de transporte en metalurgia. Ahí en el Gaskell puedes encontrar todo lo que tiene que ver en el tema de fenómenos de transporte en las 3 áreas de la metalurgia. Trae problemas siderúrgicos, trae problemas extractivos y trae problemas de estado sólido de metalurgia adaptativa, como tratamiento térmico. Ok, ejemplos de bandas de templabilidad. Ups, ya estoy en un dilema. ¿Te resuelvo la tarea o me espero a que la resuelvas? Bueno, ya te dejé la tarea que vas a calificar estos 2 aceros, ¿cierto? Este 8740 y este 8620. ¿De dónde salieron estos? ¿De las curvas de penetración? No, son curvas Jomini. ¿En dónde están? Bueno, te estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿verdad? Pues de la norma. Norma 7, 255. Ah, caray, ¿no habrán salido de la 304? Esto lo vimos ayer en la norma, ¿cierto? Sí. La composición química y las curvas Jomini para cada acero. Ok, lo que postuló Grossman es que existirá un medio de temple ideal con una severidad de temple infinita. Ese medio no existe. Entonces dijimos ayer, rayos, sí me hace falta practicar caligrafía. El diámetro de una barra de acero en el cual, al ser templado en un medio con severidad infinita,
me entregue en el centro de la barra 50% de margencita, va a ser el diámetro crítico ideal del acero. Ese diámetro, ese medio ideal no existe, es un medio de referencia, es un medio hipotético. ¿De acuerdo? Pero me sirve entonces para calcular un parámetro intrínseco. El diámetro crítico no es... Ok, en 10 minutos me van a votar y vuelvo a enviarles la invitación. ¿De acuerdo? ¿Pasó? Crítico ideal. ¿Recuerdan en la tabla? Bueno, no recuerden, vamos a verlo. En la norma. En la norma, en esta no. En la norma A255 dijimos que en la página 17, la tabla, está la tabla con las durezas críticas e iniciales, ¿verdad? La del 100% de martensita, la dureza del 50%. Entonces, el acero 8740 de esa norma, de esta misma, que viene en esta misma norma, a 255, me dicen que tiene punto 44 de, ¿no es cierto? Eso significa que su dureza crítica es 44 Rockwell C. Entonces, quiere decir que para el acero 8740, esta es su dureza crítica. Y todo aquello que esté a la izquierda de la dureza crítica en la curva Jomini representa la parte que templa. Y todo lo que esté a la derecha de este punto que intersecta la curva Jomini no templa, ¿cierto? Esto templó técnicamente, ¿verdad? Y esto no templó, ¿cierto? Entonces, la distancia Jomini crítica, en este caso aproximadamente es J para el acero 8740, obtenida del ensayo Jomini. El ensayo Jomini tiene una severidad de temple nominal de H igual a 1, ¿de acuerdo? Como no puedo estar cambiando ahí el diámetro de la barra, pues no puedo, no puedo, no puedo variar el diámetro es constante, ¿cierto? Entonces, en este caso, J crítica para este acero es 9.5 16avos de pulgada. Esta es la manera de representar J. Jomini, ahí les falta poner crítica para el 50% de martensita versus diámetro crítico ideal. Dijimos que hay autores que le ponen DCI y hay autores que le ponen DI nada más. La norma nos dice DI, ¿de acuerdo? Inclusive hay quien lo pone con mayúsculas, hay quien lo pone el AI con minúscula. Entonces,
yo para el acero 8740 obtuve 3.3 pulgadas. ¿Eso qué significa? Que el acero 8740 tiene un diámetro crítico ideal o un DI. Voy a poner los dos. O un diámetro crítico de 3.33 pulgadas, ¿cierto? Ups. ¿Esto cuánto es en milímetros? ¿Cuánto es 3.33 pulgadas a milímetros? Ya me confundí. ¿Ya te confundiste con qué? ¿Cuánto? 84.58 milímetros. ¿De dónde vas a sacar el 3.33? De tu norma A255, la tabla número 8. Para entrar a esa tabla necesito J crítica. ¿De dónde sacaste J crítica? ¿De dónde salió J crítica? De esa gráfica en la parte de abajo. Es Ya. la parte en la que empieza la pendiente, cambia. No, es donde... No se supone que es la Es cuando se dureza cruzan a la las que nos líneas, da ¿no? el 50% de martensita, y al tener esa dureza para ese contenido de carbono, nosotros trazamos la línea hacia la curva, de ahí la proyectamos hacia abajo y medimos JC, que en este caso son 9.5, ¿no? Es correcto. Esta es la dureza crítica, la dureza del 50% de martensita, ¿cierto? Y de la tabla 5 de la norma, voy a la norma otra vez, digo, de la tabla 7 de la norma, contenido de carbono, dureza inicial del 50%, dureza inicial y dureza del 50%. La dureza inicial es la del 100, la dureza del 50 es la dureza crítica, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas de algo que dije? La dureza de la martensita es función solo y solo de... El contenido de carbono. Punto 10 tiene 38 Rowell C. Punto 20 tiene 44. Punto 30, 50 Rowell C. Punto 40, 56. Punto 50, 61. Punto 60, 64. Y punto 70 va a tener 65. ¿De acuerdo? Esa es la dureza del 100% de martensita como función del contenido de carbono. Más carbono, más dureza. La gráfica, manejar la tabla de la norma o manejar las ecuaciones es equivalente, ¿de acuerdo? ¿Y de qué va a depender? Pues si en el examen te pongo la ecuación, vas a calcular. Si en el examen te pongo la tabla, pues vas a usar la tabla. Si te pongo una gráfica, vas a usar la gráfica, ¿cierto? El objetivo es que obtengas los valores de la dureza crítica y de la dureza del inicial, ¿verdad? O la del 100% de la martensita. Entonces me voy a donde me quedé, que es aquí, ¿verdad? Entonces ya obtuve el diámetro crítico ideal. Este diámetro crítico para este acero 8740 con este historial termomecánico
¿de acuerdo? Con este historial termomecánico me da este diámetro, 3.33 u 84.5. ¿Qué significa eso? Oye, pero ¿cómo le voy a hacer si el medio ideal no existe? Bueno, ese es un medio de referencia. Posteriormente voy a tener manera de, a partir de ese parámetro intrínseco, poder calcular otros diámetros críticos o inclusive las durezas a diferentes posiciones diametrales de U en D. ¿De acuerdo? En esta lámina puedo ver que para el acero 8740, aquí tengo milímetros, acá lo tengo en 16avos, para 9.5 andará por aquí así. Aquí la gráfica me da más abajo. Y si lo hago con una escuadra, probablemente me dé un poquito más arriba. Y sin embargo, fíjense que no me da exactamente el 3.33. Yo por eso prefiero el uso de, ¿cómo se llama? El uso de la norma por sobre la gráfica, ¿verdad? Pero si no tengo otro recurso, bueno, utilizas el recurso que tengas disponible, simple y sencillamente. ¿De acuerdo? Ahora veamos, por ejemplo, para el acero 8620. Tiene 0.19 de carbono. Para 0.19 de carbono, ubico 0.19 primero en la tabla 7, ¿cierto? A ver, aquí sí es importante. Sí. Dan, por favor. Sí, profe. Nada más me respondió uno. Sí, profe. Sí, profe. 3.3 milímetros. ¿De acuerdo? Sí. ¿Duda cómo calculo el diámetro crítico de un acero? No. 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 ¿Sí? Mucho tiempo se pensó que la manera más apropiada de encontrar el punto crítico, eso me tocó a mí porque era uno de los criterios que a mí así me enseñaron, tratamiento térmico, ¿verdad? Busca el punto de inflexión, entonces ahí tienes a todo el mundo haciendo segundas derivadas en la curva Jomini para encontrar el punto de inflexión. Hasta que Eldis y Tartaglia establecieron una metodología en donde dijeron no, el punto de inflexión no es una medida apropiada para determinar la dureza ni la distancia Jomini crítica. Por lo tanto, no se debe utilizar para calcular datos ingenieriles de endurecimiento. Aquí, en esta figura de un artículo de Eldis Tartaglia, dicen el rango posible de localización del 50% de acuerdo al criterio del punto de inflexión. O sea, por aquí debe andar, ¿de acuerdo? Y ve localización del 50% de acuerdo a la caída neta de la dureza. Entonces, Eldis y Tartaglia diseñaron un proceso en donde simple y sencillamente lo que hicieron fue lo siguiente. Yo voy a tomar la dureza. Aquí hay herramientas. Y no estoy grabando. Va a salir lo mismo si saco una pizarra. Ok. Entonces voy a tomar la dureza HRC, la voy a poner en minúsculas. Esta es la dureza del 100% de martensita. Es la fuente o la fuente que te pongan. Bueno.
voy a poner como A, aunque es alfa, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner la dureza del 100% de martensita. En nuestro ejemplo del 8740, la dureza del 100%, ¿recuerdan cuánto era? Ay, 58. 44. ¿no era 31 o 41? 58. De 86, 20. Para el acero 8740, su dureza Es del 58. es 58, ¿de acuerdo? Y su dureza del 50 es 44. Ujú. Entonces, aquí voy a colocar la dureza que dijimos que es 58, ¿cierto? Voy a tomar la dureza Rockwell C del 50% de martensita. Eso es 44. Esa es 44. Entonces, el Distataglia, lo que dicen es, ok, ahora lo que vas a hacer va a ser calcular el delta de dureza Rockwell C. Y entonces, con ese delta de dureza Rockwell C, lo que voy a hacer, voy a obtener aquí, ¿cuántos son? 14 puntos de dureza de diferencia, ¿cierto? Entonces, voy a tomar ahora la dureza Rockwell C máxima en la curva, ¿de acuerdo? Tengo que ver la curva para ver cuánto vale esa dureza. ¿Sí? Esta es la curva Rockwell C. Y bueno, aquí en este caso, para este ejercicio, coincide, pero no se confíen. En muchas ocasiones la dureza de la curva Jomini puede estar hasta 3 puntos por debajo. En algunas otras raras excepciones puede estar ligeramente por arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me va a coincidir. Oiga, profesor, lo estamos viendo la pizarra. No sé si está viendo usted la gráfica. Cierto. A ver. ¿Ahí qué ven en la pantalla? La pizarra. La pizarra. Ahí estamos viendo la curva Jomini, ¿cierto? Cierto. Entonces, bueno, lo que comenté fue esto, que en esta curva tengo que coincide con 58, que corresponde con la dureza máxima. Pero voy a ver que en algunos otros casos, no todas las curvas Jomini coinciden con ese máximo. Puedo tener diferencias hasta de 3, 4 puntos de dureza Rockwell con respecto al máximo. Es un poquito más raro tener mayor dureza. Entonces, eso quiere decir que, de acuerdo al método de El Distataglia, ahora me voy a la pizarra, entonces, ella no puede editar. Entonces, aquí tengo 58. Y ahora lo que voy a hacer es, simple y sencillamente, copy. No funcionó, copy. Le voy a restar al valor máximo el valor del delta Rockwell C que
que obtuve. Recuerden, este lo obtengo de los valores del 100% de la norma y del 50% de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a dar como consecuencia que al restarle este delta de dureza, entonces voy a obtener voy a sacar la dureza Rowell C actual. No quiero usar el término real, ¿verdad? Uso el término actual, representando como el valor estadísticamente más cercano o verdadero. ¿De acuerdo? En este caso me coincide en 44 Rowell C. En algunas curvas yo mini me voy a dar cuenta que no necesariamente tiene por qué coincidir. Aquí me coincidieron estos dos. ¿De acuerdo? No sé cómo borrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí coincide, este es el método del Distataglia. Aquí tengo Rowell C de la dureza inicial, o del 100%, la del 50%. Estos valores los saqué de la tabla o de las ecuaciones de la misma norma, ¿cierto? Obtengo durezas y después de que obtengo el delta de durezas a la dureza máxima de la curva, le resto el delta de durezas y obtengo entonces la dureza Rowell C crítica, que podemos decir va a ser la que va a corresponder con mayor precisión al 50% de martensita. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, pues es que es con los valores de la norma. Tú haces la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces en las curvas no coincide el máximo con esta dureza. ¿Es solo para mantener la proporción? Es para restarle el valor real del 50%. ¿De acuerdo? Okay, es solo un ajuste de valor, ¿no? Es correcto. ¿De acuerdo? Voy a regresar a mi pantalla. No sé por qué no me valió el compartir la pantalla, pero bueno. ¿De acuerdo? Profe, vamos a tener que hacer la misma dinámica que en clase. Le voy a avisar cuando le quede poco tiempo de la reunión para que también usted se aliste. Ok, aunque aquí me van a sonar la campana antes porque aquí estás viendo el reloj arriba. Sí. 20 minutos de sesión. Ahorita decidimos si continuamos. Por ejemplo, si te vas con el punto de inflexión, la dureza crítica y el diámetro crítico, en el ejemplo de las barras que habíamos visto anteriormente, aquí lo complicado, yo con base en este valor, que me dicen que la dureza crítica es 55, me voy a ir a la norma. Observa, la dureza crítica aquí mínima es 53, por lo cual yo creo que el acero efectivamente es un acero eutectoide, ¿cierto? Porque tiene más dureza. ¿Sí lo observan este valor acá abajo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí tiene 53, quiere decir que si ahí me dicen que tiene una dureza crítica del 55 Rowell C, significa que tiene más carbono. Entonces, el autor que dice que era un medio carbono, y creo que es un buen autor, creo que es el Krauss, pues en el nudo de la farándula metalúrgica, como puedes ver, tienes que tener cuidado por cómo dices las cosas, ¿cierto? Así es. Este dato, esta gráfica viene en el Charlie R. Brooks. Y entonces, cuando yo intersecto
el valor de la dureza crítica con el diámetro crítico, puedo hacerlo en los dos caminos si se fijan. Si ya tengo la curva de penetración de la dureza, ¿de acuerdo? Sí. Este es Sí. para las diferentes barras, ¿verdad? Esta es la dureza. ¿En dónde se midió la dureza? Este es el valor medido justo en el centro de la barra. ¿De acuerdo? Y entonces, yo sé que si la barra es muy pequeña, me va a dar mucha dureza. ¿Por qué me va a dar más dureza? Regreso a los aros de cebolla. Porque las barras más pequeñas templaron completamente, ¿cierto? Sí. A partir de 1 pulgada más adelante, está el diámetro crítico, esto es más de 1 pulgada, a mayor diámetro, la dureza en el centro, que se vendría representada por la intersección de estas dos cruces de huellas de dureza. Entonces significa que si yo entro en esta figura con el diámetro crítico que ya determiné, voy a intersectar la curva de dureza al centro y obtengo la dureza crítica. ¿Por qué? Porque la norma no viene para ese acero, tiene más de punto 60, 65 que venía en la norma, ¿cierto? Que el acero tiene mayor contenido de carbono, es una manera de calcular la dureza crítica. O bien, si extrapolo, hago una regresión y obtengo la dureza crítica, entonces intercepto la curva de durezas que se midieron en las diferentes barras, ¿verdad? Ahí, pues, a diferentes diámetros, se midió la dureza en el centro y fue lo que se graficó aquí, dureza versus diámetro de la barra. Evidentemente, pues no está la de 5 pulgadas, la más grandota. Importante ocurrió entre la barra de 1 y la de probablemente 1.25 pulgadas, algo así. ¿De acuerdo? Sí. Ok. La norma me permite calcular el diámetro crítico ideal por otro método. El método que contempla la norma ACTM A255 es el método de Grossman de los factores multiplicadores. Es muy sencilla. Como ya tengo algunos años enseñando y antes entraba y salía de tratamientos térmicos porque ahí nos andábamos peleando por la mejor clase, por la que queríamos, por la que nos interesaba, etcétera. Entonces, a mí me tocó la época en donde alrededor de 1983 a 86, pues resulta que un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California crearon un método de factores aditivos y dijeron que era mejor que el método de Grossman. Y el Comité de Tratamiento Térmico del ACTM, el Subcomité de Templabilidad, les creyó. ¿Con base en qué hicieron su estudio? Con base a 300 aceros. Grossman desarrolló su método con más de 3.500 aceros. Y el método de Grossman no es exacto. ¿Ustedes creen que estos señores con 300 aceros iban a hacer un método más exacto? Entonces, 4 años después, la CTM, con toda la pena y la vergüenza del mundo, tuvo que cambiar la versión editorial y regresar a factores multiplicadores. Entonces, en ese ínter yo enseñaba el método de factores aditivos y el método de factores multiplicadores. En algunos aceros, los parecidos a los que habían ensayado ellos, les ajustaba el modelo de factores aditivos. Para otros aceros, los de mediana templabilidad, ajustaban mejor el método de Grossman. ¿De acuerdo? Y eso es una realidad del modelaje. Generalmente el modelo siempre está construido para el valor promedio, no para los extremos. En los extremos todos los modelos sufren. ¿De acuerdo? Bueno, se va a cortar la presentación. Ahorita continuamos, inmediatamente reinicio la sesión para que se conecten a la brevedad, por favor. Dale, profe. Ya si les pregunto y me contestan y me dicen que sí a todo, más bien, si no me contestan, entonces ya sé que ya no
Ya estoy solito. No más que no cuenta los segundos, ¿verdad? De cuánto, nada más de repente. Se va a tronar. Olímpicamente te sacan. Bueno, aquí esta tablita, la tabla 1, creo que no la alcancé a ver con los dos grupos. Con alguno de los dos sí la vi. ¿Me pueden recordar con quién la vi? Abuelita y ganó, ¿verdad? Bueno, como pueden ver aquí, esto es parte de la norma A255. Me voy a enseñar, me voy a esperar, ya van 27, vamos rápido. Sí. ¡Que viva el Tren Maya! Pues sale de ahí arriba. No, ya no en el costal. En el bote rojo. No manches que ya no hay del costal. Ok, 38. Recuerde grabar, profesor. Sí. Voy al baño. Con cuidado, ¿eh? ¿Sí le da permiso, profesor? Híjole, se me escapó, no te alcancé a grabar, hombre. Me parece injusto. Ok, bueno, la tabla 1 nos marca las temperaturas de normalización y austenización para hacer el ensayo Yomini. Y para el ensayo Yomini, la norma me dice, debo normalizar el acero para obtenerlo en su estándar. Esto es polémico, esto depende del usuario. El usuario puede decidir no normalizarlo si quiere obtener la respuesta de una condición microestructural o de instrumento particular, ¿de acuerdo? Pero si se trata de una licitación, si se trata de un concurso legal, tengo que seguir lo que marca la norma. Un cliente que tuvimos que requería curvas Yomini y determinación de diámetros críticos ideales fue el sistema de transporte eléctrico. Como la Ciudad de México estaba acostumbrada a comprar basura, entonces Chicago donaba sus trolebuses y ahí un coyote los compraba como chatarra y los venía a vender aquí como de segunda mano. Pero entonces el gobierno de la ciudad, lo que hacía, bueno, el sistema de transporte eléctrico, lo que hacía era reacondicionarlos y los ponía a funcionar. Pero para mantener la certificación SAE, que otorga la DOT, el Departamento del Transporte, entonces todas las reparaciones, todos los materiales y todas las modificaciones tenían que ser con base a las normas SAE, las cuales establecían que todos los componentes templados y revenidos tenían que cumplir con A255, con un diámetro crítico ideal mínimo, y entonces tenían ellos materiales, valores de referencia, con base a la caracterización que hacían de las piezas de los trolebuses originales. Y entonces se tenía que hacer el proceso tal y como marcaba la norma, que es normalizar el acero a la temperatura que me marca la tabla y austenizarlo para el ensayo Yomini a la temperatura de esta tabla 1. Entonces puedo ver, por ejemplo, para las series
desde la 1000. ¿Cómo cambia el color esta? Bueno, olvídenlo. Entonces, para la serie 1000, o sea, 1000, eso significa que está toda la serie 10, 1020, 1040, 1060, la serie 13, la serie 15, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 61, 81, 86, 87, 88, 94, 97 y 98. Dependiendo del contenido de carbono, tendría que austenizar a estas temperaturas. Por ejemplo, para contenidos menores a 0.25, se debe normalizar a 925 grados centígrados el acero. Para hacer el ensayo Yomini, se hace a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Pero si el acero tiene... Ok, ya grabó el video. Ya está grabando el otro. De 0.26 a 0.36, la temperatura de normalización ya es menor, es 900 grados. La temperatura de austeinización para ensayo Yomini es 870 grados. Si tiene más de 0.37% de carbono para este mismo grupo de aceros, entonces se austeniza a 870. Se austeniza a 845 para el ensayo Yomini. Pregunta, ingenieros, ¿por qué disminuye la temperatura? ¿Por el contenido de carbono? Por el contenido de carbono. Ok, pero ¿por qué por el contenido de carbono? Porque se mueve a AC3. Porque el carbono es un estabilizador de la austenita. Te fuiste más allá, no des más información. Está bien la respuesta. ¿Cuál es la primera respuesta que debe? AC3 disminuye con el contenido de carbono, ¿cierto? Más carbono, AC3 disminuye. Observas en tu pantalla, dice, ay, está bien, repáralo, hazle lo que quieras, pero ¿me puedes decir qué ves en tu pantalla? La presentación en PowerPoint. Ok, aquí veo AC3, conforme se incrementa el contenido de carbono, AC3 va disminuyendo, ¿verdad? Yes. Ponerme toda la tabla, me podrían haber dicho, súmele 50 grados a la temperatura AC3 y ya no tendría problema. Sin embargo, muchas veces la norma tiende a sobreproteger y dar, considerar que las personas pueden no tener todo el expertise, ¿cierto? ¿Tienes tus apuntes de tratamientos térmicos a la mano? Ok, ¿me puedes decir qué tienen la serie 23, 25, 33, 48 y 93? Níquel. Níquel con cromo de vanadio, creo. Pero mucho níquel. ¿Cuánto níquel aproximado? Sí. De la 48, 3.5. ¿Cuánto? 3.5.
3.5. Es una cantidad considerable del níquel. En ese porcentaje, el níquel como gamágeno ya tiene un efecto. ¿Qué es lo que va a hacer el níquel? Estabilizar Va a la fase. disminuir la temperatura de AC3 aún más. O ¿Va a eso. subir o va a bajar? La va a bajar. bajar. AC3, níquel la va a disminuir. ¿Cierto? Si estás viendo el modelo de de Andrews para calcular AC3. Sí. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy a tener otro juego de temperaturas, ¿verdad? Por el efecto de los gamágenos. Para punto 25, caliento a 925, es igual que acá arriba, ¿verdad? Aquí ya para el ensayo, austenizo a 845, que es mucho menos de 925. ¿De acuerdo? De punto 26 a punto 36, inclusive, a 900 grados, es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, para el ensayo ya utilizo 815, que es menor que 870. Y para punto 37 y más, austenizo 870. Que la temperatura del normalizado. Es decir, la temperatura del normalizado no está cambiando, pero la temperatura del ensayo Jomini sí cambia. Hay mucha gente que se va con esas temperaturas o se va, al y se va, ¿verdad? ¿Cómo cuánto? Pues, en mi experiencia, pues tú échale como 850. Sí, pero si tú estás haciendo un concurso, estás comprando acero bajo la especificación y bajo el grado H, bajo el sufijo H de AISI o prefijo H de UNS, tú tienes la obligación de seguir lo que te marca la norma en el ensayo. ¿De acuerdo? O sea, no creas que es como le hacemos luego en práctica. Dicen, ¿verdad? Que ocurre en otras escuelas. Vamos a hacer un ensayo. ¿Y cuál temperatura? Pues súbele más. No, la norma marca qué temperatura debes usar. ¿Qué contiene la serie 92? Tiene silicio, manganeso, cromo y todo eso. Ok, fíjate que la serie 92 se utiliza solamente de punto 50 de carbono para arriba. La serie 92 utiliza la sinergia carbono, manganeso, silicio. Y en este caso, la temperatura es ligeramente menor que la temperatura es mayor que la temperatura que utilizaríamos para el acero con punto 37 y mayores. ¿De acuerdo? Y la temperatura del ensayo Jomini es mayor que la temperatura comparado con las temperaturas de Jomini de los aceros anteriores, de los grupos de aceros anteriores. ¿De acuerdo? Una tablita. Sí. Perdón, profe. Entonces, en este ensayo Jomini, justo después de la temperatura de austenización, ya que la alcancé, lo que sigue inmediatamente es el templado. No. A ver, ¿cuál me preguntaste? Austenización. Esta. Sí. Okay. Esta es la temperatura a la que calientas el acero para hacer el ensayo Jomini. Ok. Estas no son temperaturas de temple. Son temperaturas ok. del ensayo Jomini. ¿Vale? Perfecto, gracias. ¿Por qué? Porque con el ensayo Jomini voy a determinar el diámetro crítico ideal. Con el ensayo Jomini voy a calcular voy a ubicar la curva en la banda de templabilidad. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Ok. Como siempre, las normas no sirven si no las lees. Así es que te recomiendo, ya tienes lo más difícil, y te lo digo por experiencia generacional, lo más difícil era conseguir la información. Ahorita el Poli tiene un convenio, ese convenio se reactivó porque nosotros empezamos a fastidiar.
la directora de bibliotecas nos vino a agradecer que gracias a los vinculados le habían asignado una partida presupuestal para poder comprar libros. Tenía años sin poder comprar libros. Y no fue del presupuesto federal, fue de todos los proyectos vinculados, no nada más de nosotros. Pero claro, como aquella época era época de vacas gordas, no ahora que la industria del petróleo mexicana es una miseria, pues aportamos mucho y por lo tanto pues ella estaba impresionada y gracias a eso se logró la suscripción con ACTM. Pues nosotros insistimos y ya nos la abrieron, porque nosotros usamos mucho ACTM para todo lo que hacemos en el convenio. Entonces nos parecía oneroso que nosotros tuviéramos que pagar nuestra propia suscripción. Claro, nosotros dijimos, ok, si no me queda otro remedio, yo pago la suscripción, pero ¿sabes con quién la voy a compartir? Con nadie. Entonces, afortunadamente, pues bueno, mira, ahí tuvimos el apoyo institucional. Entonces, bueno, aquí en el apartado 10 viene el método Grossman para determinar la templabilidad. ¿Sí? Utiliza el método de factores multiplicadores. El método Grossman me va a servir para calcular diámetro crítico ideal con base en la composición química. Curvas Jomini con base en la composición química. Curvas de revenido con base en la composición química. ¿De acuerdo? Por ahí el método de Boro está un poquito raro porque necesitas conocer el diámetro crítico ideal del acero. Y si no lo tienes, entonces no podrías calcular el efecto de Boro para calcular ahora el diámetro crítico ideal de aceros al boro. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle que tiene el método Grossman. El método Grossman aplica para estos límites de composición química. Ojo, la norma te dice que es aplicable para este rango de composición química. ¿De acuerdo? Fíjate que no me he fijado si coincide. Honestamente. 1,5. Sí coincide. ¿De acuerdo? ¿De dónde salieron las curvas? De aquí. Entonces, para calcular el diámetro crítico ideal y las curvas de templabilidad Jomini, solamente es válido a estos rangos. Aquí sí ya es un rango mucho más específico. Me están limitando algunos elementos, como el cobre, que sí afecta la templabilidad. Alguien me decía, bueno, en mi experiencia en tratamientos térmicos el cobre casi no afecta. Sí, pero si tú tienes un acero que es templable y lo vas a soldar, vas a ver qué efecto te va a hacer el cobre. El cobre te incrementa la templabilidad, por lo tanto, puede favorecer la formación de fases duras, la formación de fases duras en un acero que está sujeto a requisitos de templabilidad y además va a ser soldado. ¿De acuerdo? El vanadio, desde luego, es un elemento aleante, y el circonio, que también afecta a la templabilidad o a la respuesta en la penetración del endurecimiento. ¿De acuerdo? Entonces me dicen, las tablas de la 2 a la 18 se emplean para calcular la templabilidad a partir de del diámetro crítico ideal calculado con la composición química, como se muestra en el apartado 10.1 o como se indica, perdón, en el apartado 10.1. Los resultados se deberán reportarse hasta los primeros 16, a los primeros 10 16avos o 16 milímetros, ¿de acuerdo? Y después de 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 y 32 16avos de pulgada. Entonces viene el método para calcular el diámetro crítico ideal. En este caso, lo que se va a hacer es una multiplicatoria de los elementos de aleación. ¿De acuerdo? Para ello, voy a utilizar los factores de templabilidad que vienen en la tabla 6. Esta es la tabla 6, donde vienen los factores multiplicadores en pulgadas. La tabla 7. Ups.
Rayos. Ya sé por qué. Esta versión no es M. Ya. La versión M trae una tabla con los factores multiplicadores en milímetros. ¿Sí? Esta es la tabla. Esto es en pulgadas. Raro. Muy raro. Ok. Entonces, aquí puedes ver. Aquí leo, claro, ACTM por módicos 35 a $38 te puede mandar muy amablemente por métodos electrónicos la tabla completa que va a tener los tamaños de grano 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Con esta economía, qué falta de respeto. En esta gráfica es la representación gráfica de la tabla que tiene la norma, en donde puedes ver el efecto del tamaño de grano. Si yo tengo 0.40 de carbono, por ejemplo, si el acero tiene un tamaño de grano austenítico pequeño, esto significa ACTM4 es un grano más grandote que ACTM10, ¿de acuerdo? Yes. No puedo hablar de bulto. Ok, fundamentos. Es un complot porque me está cambiando el tamaño. Ok, aquí tengo en el ejemplo que puse ACTM4 y ACTM. Y ACTM10. Entonces observa, ACTM4 vas a tener un promedio de grano, ¿de acuerdo? Un solo grano tiene 8.065 micras cuadradas de área superficial y tiene un diámetro promedio de 89.8 micras, ¿de acuerdo? Mientras que un acero o un material con tamaño de grano ACTM10 tiene 126 micras cuadradas de área superficial del grano cristalino y un diámetro equivalente de 11.2 micras. ¿De acuerdo? Sí. Espero que te pongas nostálgico. ¿Verdad? Entonces, en esta gráfica, si el tamaño de grano es grande, voy a tener más área superficial, un diámetro de grano cenítico mayor, y por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, ok, ¿bajo qué condición se favorecen las transformaciones difusionales en los aceros? ¿Recuerdas? En tamaño de grano pequeño. Chico. ¿Y qué dijimos? Que si el tamaño de grano es más grande, tengo más templabilidad. Entonces,
En este caso, lo que estamos viendo no es más que algo que ya conocemos, ¿verdad? Sí. A esta templabilidad se le conoce como la templabilidad base. En inglés, hardenability. La templabilidad base es función de el tamaño de grano de la austenita y del porcentaje de carbono. ¿De acuerdo? Con eso establezco una templabilidad base. Evidentemente, ¿quiénes van a ser los más templables? Los aceros con alto carbono. 1 y 2. Tamaño de grano grande. Grande. ¿Sí? Diámetro de grano grande, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, un número pequeño ACTM de grano. Y eso lo veo en la curva, ¿cierto? Sí. Para un tamaño de grano, por ejemplo, 7, que es un tamaño intermedio desde el punto de vista de templabilidad. A mayor porcentaje de carbono, mayor factor de templabilidad base. ¿De acuerdo? Correcto. A mayor tamaño o diámetro de grano, mayor factor multiplicador de templabilidad base voy a tener. ¿De acuerdo? La importancia de De acuerdo. y tablas para que no te pierdas. Las tablas son eso. Es una serie de números. Tienes que hacerle su minería a esos datos, ¿cierto? Yes. Regresando a la norma, entonces aquí aparece miserablemente pues únicamente el tamaño de grano 7. ¿De acuerdo? Y vamos a usar una composición química que ya conozco. ¿Te acuerdas cuál? Voy a usar la del acero 8740. Entonces, recuerda, la primera columna es la templabilidad base. Eso quiere decir que mi primer factor es 0.223. Si puedo. Y si puedo. Pues voy a calcular el diámetro ético ideal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a tener la composición química y su factor. Déjenme ponerlo esto en orden. Creo que tengo otra tabla. Déjenme explorar. En primera no es conformado. Vamos a ver si aquí tengo algo. No. ¿Dónde lo tengo? Este no es. Bueno, este es un ejemplo de un ensayo Yomini que se hizo para una empresa denominada, es para el sistema de transporte colectivo, el sistema de transporte eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces nos pidieron aplicar estas dos normas SAE.
¿sí? La banda de templabilidad y la determinación de la templabilidad para un acero 8620H. Y básicamente lo que nos decían es, quiero comparar una muestra gringa, el acero Max Steel, marca Max Steel, americana, y un acero nacional fabricado por Sidenor. Esta es la composición química de cada uno de los aceros. Este es el tamaño de grano austenítico. Ambos aceros son bastante parecidos, ¿de acuerdo? Esta es su caracterización microestructural, sulfuros, óxidos globulares en las diferentes series. La norma SAE nada más pide que se cuantifiquen sulfuros y óxidos globulares. La norma ACTM te pide silicatos y sulfuros, óxidos globulares, silicatos y sulfuros de manganeso. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene el tamaño de grano, máximo, mínimo, mínimo, máximo, perdón, y promedio. ¿De acuerdo? Es la caracterización microestructural. Después viene la determinación de la curva Jomini, que es el promedio de las dos caras que se ensayaron. En este caso, este es el acero nacional, ese es el Sidenor. Esta es la curva para el acero Max Steel, el acero americano. Esas son sus curvas. Y esta es la calificación de acuerdo a la banda de templabilidad. La norma SAE y la norma ACTM son parecidas en ese sentido. Bueno, aquí puedes ver, hicimos pues algo que yo ya te dije, ¿verdad? Tomamos de la norma los valores de la banda de templabilidad y nada más graficamos nuestros resultados experimentales, los exportamos. ¿De acuerdo? Entonces hicimos la regresión de la curva promedio y ahí está graficada la curva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo califico? Uno, califico este acero diciendo que cumple con la banda de templabilidad o no cumple. Cumple. ¿Verdad? Sí, cumple. Este fue el acero Max Steel, es el acero americano. Entonces, el acero nacional también cumple. Autorizo. Entonces, esta es la evidencia. Ok, puedes sustituirlo. Pero no solamente es eso, sino que también está el cálculo del diámetro crítico ideal. ¿De acuerdo? Entonces, el acero americano, aquí está el método de Eldis-Tartaglia, la curva máxima en la curva, la dureza máxima te da 48, de acuerdo a la norma es 47, la del 100%, la del 50 es 34, delta Rowell C es 13, y la dureza Rowell C, donde vas a calcular la distancia Jomini crítica, es 35, ¿de acuerdo? No es 34, es 35. Y eso te da una distancia crítica de 6.9 milímetros. Como tengo dos, calculo el diámetro promedio. Posteriormente me voy a la tabla 6, no digas mentiras, y no seas flojo. Página 17. La tabla 8, ¿de acuerdo? Aquí sí está en milímetros. Dijimos que era 6.9, prácticamente era 7, lo que da un diámetro crítico ideal de 48 milímetros. Si fuese la cifra. No, 57. Perdón, me falló por 1 milímetro. 7.1, ¿no? Bueno, ok, aquí interpolamos. Es razonable. ¿Mande? No, se interpola, no sea flojo, ingeniero. ¿Sí? 7.1 te va a dar los 50 milímetros que nosotros reportamos en este caso, ¿verdad? 50.5. Y es por interpolación. Para el caso del acero nacional, nuevamente, ¿verdad? Tengo dos curvas, la hago para cada una, utilizo el promedio. Entonces, la dureza máxima para el contenido de carbono, a ver, vamos a revisar la composición química. Este tiene 0.22 y este tiene 0.23, por lo que cambian sus durezas máximas y del 50%, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esta es la dureza máxima de la curva, esta es la dureza máxima calculada, en este caso para nosotros era más fácil por ecuación, ¿cierto? La dureza del 50%, aplico el método del Eldis-Tartaglia,
el delta Rowell C y la dureza Rowell C, en donde ubico J crítica, tomo el promedio y obtengo 51 milímetros, 51.0 milímetros de diámetro crítico ideal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aplicando dos normas SAE. En el caso de ACTM aplico una sola norma, ¿verdad? Califico el acero, esta va a ser tu tarea, ¿verdad? Vas a ver la curva del 8740 y vas a ver cómo queda en su banda de templabilidad. Vas a tomar la curva del 8620 y vas a ver si cumple o no cumple. Profesor, Sí. ¿de dónde saca delta H RC búsqueda? Es que ahí tiene uno. Está mal. Este debe ser, no es delta, es Rowell C de búsqueda o H Rowell C crítica, de acuerdo al método de Erdős-Tatarian. ¿De acuerdo? Para que no haya confusiones y así manejo la misma terminología. ¿Sí? ¿Así no te confunde? Si le pongo así. Ok, está bien, profe, gracias. Va a ser menos delta H Rowell C. ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Tengo las 6:01. ¿Qué pasó ahí, muy? ¿Perdón? No, nada, profe. Sí, a mí, no te preocupes, a mí me parece eterno también. Y dice mantener. Sigo con mi pantalla. Algo que no me gusta es que si no, en el caso de... ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Sí, aquí estamos, profe. Profe, ¿Cómo paro de compartir? ya cerró todo, profe. En la parte superior tiene una pantalla verde o una partecita verde y al lado un cuadrado rojo que dice Stop Sharing. Ya. ¿No? Bueno, si no tenemos preguntas, dudas, estamos puestos para el lunes, Dios mediante. Oiga, profe, una pregunta. ¿Puede Sí, subir profe. las normas para hacer la tarea al Google Classroom, por favor? Pero ya Sí. nos las pasó en el material adicional. Ah, ok, sale. Sí, y tú tienes, lo que yo estoy usando como material adicional ya lo tienes en electrónico, Sí, ok. ¿vale? Si se genera o me encuentro, porque así ha ocurrido, ¿verdad? De repente me encuentro un artículo, me encuentro algo así básico, vas a ver probablemente la clase que entra, si no, el martes vamos a estar viendo algo de literatura clásica. El artículo de Grossman de 1942. Sale, profe. Yo nada más decía que diera de alta la tarea para tener algún lugar donde entregarla, porque ahorita Sí. no tenemos de alta nada. Sí. Tengo que subir las tareas, tengo que subir, pienso subir las presentaciones, el material adicional, ¿de acuerdo? Denme, gracias, profesor. ¿vale? Sale, profe. Sale, profe, Gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradezco Sí, buen fin de mucho. semana. Nos vemos el Cuídense, lunes. por favor. Igualmente, profe. Que contrario. tenga buena semana. Adiós a todos. Pásenla a salvo. Vamos a jugar. Muchas gracias. Gracias, gordito. Gracias, compañero. Gracias. Posta. Arreámonos. Hasta Huele a luego. gas.